Este programa es patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California. Gobierno del Estado. Esto es Cultura Fronteriza. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Cultura Fronteriza. Mi nombre es Cosme Collion y me da mucho gusto que usted nos sintonice. El día de hoy, en Historias de Vida Periodística, rendimos un homenaje a Ignacio Aguirre Calleja, una pluma ya desaparecida el pasado martes 20 de septiembre. Tras 87 años de vida. Bueno, pues resulta que Nachito Aguirre, coincidentemente, fue la figura con la que abrimos este espacio de Cultura Fronteriza e Historias de Vida Periodística. Hoy le rendimos un homenaje. También tenemos en Hechos y Personajes de la Historia Fronteriza a Yolanda Sánchez Ogaz, quien nos habla de todas las transformaciones que ha tenido la Escuela Cuauhtémoc, hoy Casa de la Cultura, y también los personajes que hicieron posible que se ejercieran ciertas disciplinas ya desaparecidas, fíjese, dentro de esta historia de la Escuela Cuauhtémoc, hoy que la podemos llamar Casa de la Cultura. Bueno, y tenemos también en política cultural, tenemos la participación de un personaje que nosotros podemos ponerlo, ubicarlo, tanto en política cultural como en trascelente. Él es Sergio Ortiz Salinas. Acompáñenos en esta emisión que tenemos para usted de Cultura Fronteriza. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. Amigas y amigos bajacalifornianos, te saluda Kiko Vega, gobernador. Hace 3 años que comenzamos a transformar Baja California para consolidarlo como una tierra de oportunidades para todos. Te invito a que te enteres directamente por este medio de lo que juntos, sociedad y gobierno, hemos logrado. En Baja California, vamos por buen camino. Tercer informe de gobierno. Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador. El periodismo es el arte de saber interpretar la vida de los pueblos a través de una libreta y de las páginas de un diario. Ignacio Aguirre Calleja nace en 1927 en la Ciudad de México. Estaba de presidente entonces Plutarco Elías Calles, en esta convulsión que había creado Plutarco Elías Calles con la misma Iglesia Católica, muchas cosas que se movieron y la conocida como la cristiada. Bueno, en este México convulso nace Nachito Aguirre. Y bueno, pues vamos a platicar de esta historia de Ignacio Aguirre, vamos a hacer un resumen de cómo llegó al periodismo baja californiano, concretamente Mexicali, y algunas anécdotas importantes.
Va a hablarnos del periodismo, va a hablarnos de corrupción en el periodismo, va a hablarnos de problemas que se presentaron en su vida como trabajador de comunicación y que pues, al cambiar el gobierno pues lo acusaban de ser un aviador. O sea que no trabajaba pero cobraba, sin embargo él sí trabajaba. Esta es la historia de Ignacio Aguirre Calleja, Nachito Aguirre. Para todos nosotros es un homenaje y también hablarán algunos periodistas de Mexicali sobre esta vida que entregó como reportero, como periodista, como cronista taurino, como poeta, como hombre que le gustó el oficio y lo vivió intensamente. Decía que llevaba tinta en las venas. En la época en que era gobernador Milton Castellanos, se sacudieron los revisteros de los que acriles le llamaban. Ajá. Porque no era justo, como decía el licenciado Castellanos, que reporteros de aquí, que se miran todo el año con noticias y que vienen y andan reporteando, llegan pues sí, andan causando lástima, ¿sabes? Y para que vengan con una en la cintura, una ola de sinvergüenzas en la Ciudad de México y se lleven dinero Oye, no la mueren. ¿Hay corrupción entre los periodistas? Sí hay. Sí hay. Todos son motivos de... Mientras no sea bien pagado un reportero, que viva bien, que de acuerdo a la calidad, a la altura de sus recursos profesionales, mientras no sea pagado bien, seguirá recibiendo embutes el periodista. Mis tiempos del closet, y fue cuando se convirtió en mi compadre, padrino de confirmación de mi hijo Mauricio. Lo traté muy de cerca, tanto familiarmente como periodísticamente. Él fue un hombre que empezó desde muy joven, si mal no recuerdo, en el Periódico Nacional de la Ciudad de México, llevaba y traía las notas a los reporteros, era talachero, y de ahí también nació su amor al periodismo. En esos departamentos de la calle de Riva Palacio vivía un señor que en la gloria esté, se llamaba Salvador Loaiza Sánchez. Era el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Periódico Nacional. Y yo el regaño y la paliza que me estaba dando mi madre, le dijo a mi mamá: mire, doña Juana, no le pegue más al muchacho. A mí me cae muy bien esa cantura esa. Déjamelo a mí. Yo le voy a enseñar un oficio del cual no se va a arrepentir nunca. Me lo voy a llevar a trabajar al Periódico Nacional. Ay, don Salvador, pero hay muchos borrachos. Pues sí, ¿de dónde? No, pues qué cosa más hermosa. Ahí dormía yo. Fue un periodista que se entregó a la profesión como los grandes. Fue muy gran amigo ante todo, más que periodista, fue un gran amigo porque siempre le tendió la mano a quien se la pedía, nunca dejó a nadie sin apoyarlo, y de eso nadie podrá negarlo. Y una ocasión nos citan a una plática que iba a dar el dueño del periódico, don Fernando, ¿cómo se llama? Díaz Lombardo. Pues en eso estuvo preguntando: ¿qué le parece el periódico, compañero? No, pues muy bien. Y me preguntan a mí: ¿qué le parece el periódico? Me parece de maravilla, el periódico está muy bien hecho. No, o sea, una cosa, señor licenciado, dígame. Fíjese que hay dos compañeros, los que cabecean en el rotograbado, que no les da no tienen seguro social. Y pues no descansan.
¿Cuándo entró a trabajar usted aquí? No, ya tengo como 3 meses. Vaya mañana que lo liquiden. Y me decía el jefe de talleres, pero ¿cómo es usted tonto, cara? Estaba yo re a gusto con usted. Que siempre que comentabas un tema con él, siempre tenía una respuesta para todo. Desde una anécdota, una experiencia, un comentario, un análisis. Para mí lo que me sorprende, Cosme, es el hecho de que por él, pues vaya, no te quiero decir que no pasó la edad, como todos sí pasó la edad, pero él, a pesar de los problemas de salud, de la adversidad, él seguía trabajando, él seguía publicando sus columnas, seguía colaborando en tu espacio radiofónico. Es señal de que él tenía el periodismo tatuado en la piel. Y como bien lo dices, siempre se va a extrañar sobre todo esa gran lucidez que tenía. Yo de verdad es algo que admiro, es algo que ojalá nosotros, los periodistas que tenemos poco tiempo, somos jóvenes, pues pudiéramos aprender el ejemplo de Ignacio Aguirre. Yo creo que aprendiendo esa experiencia, esa forma de trabajar, ese estilo de vida, el periodismo va a cambiar mucho en Mexicali. Entonces, descanse en paz, se le va a extrañar a don Ignacio siempre. Llegué en julio de 1954 a buscar a mi hermano, que aquí estaba trabajando en el Caliente. Llego aquí a Mexicali porque ya las oportunidades en México, pues es muy cerrado el oficio en México, vieras. Y nuestros compañeros a veces son muy egoístas y como que no te quieren enseñar. Pues es que está canijo, hay mucha competencia. Total que vine aquí en un mes de julio, por si estaba chispeando cosas raras, ¿no? Era la clásica frontera mexicana, ¿no? Cantinas y mexicanas, muchachas bonitas. y para de contar, ¿no? Y mucho algodón. Todo esto estaba poblado de algodón. Toda esta colonia donde estamos aquí estaba lleno, elegido, creo que elegido Xochimilco, algo así. Lleno de algodón. Era una industria bárbara, ¿no? De la que se apoderó la Anderson Clayton. Él era el poeta le decían el poeta porque cubría mucho el aeropuerto. Él llegaba a hacer sus entrevistas y cuando venía a hacer su columna del aeropuerto, empezaba con un poema. Entonces le quedó a Nacho el poeta del aeropuerto. Yo cubrí muchos meses, ya cuando estuve trabajando en La Voz de la Frontera, con Nacho Aguirre. Hay una anécdota muy buena con Nacho. Fíjate, íbamos al aeropuerto, entrevistaba a todo el mundo y después nos íbamos a la barrita. No, y a pegarle con tiempo de calor, aquí era lo que más Y en una ocasión llegó Milton Castellanos, en el aeropuerto llegó en el avión comercial. Y pues gran amigo de Nacho Aguirre, y se le ocurre invitarlo a tomarnos una cervecita a la curva de Don Basilio. Era una gasolinera, pero era una tienda de abarrotes. Y Don Basilio vendía mucha cerveza bien helada, pero vendía un queso de lo más sabroso que puede haber. Don Nacho le dijo a don Milton Castellanos, ya gobernador, le dijo, véngase, lo vamos a invitar allá a la curva de Don Basilio. Y le decía a don Milton, ¿cuál es la curva de Don Basilio? Usted véngase, véngase. Y lo llevamos los dos. No, pues don Milton sí se tomó unas cervecitas. Y el queso se quedó enamorado porque después nos contaba que iba cada 8 días sin cargar queso ahí a la curva de Don Basilio. Total, de trabajar en Nuevo Mundo me pareció un ambiente muy bonito. Y con el tiempo, duré un tiempo, cualquier cosa, en el taller, con los compañeros, de veras, me daba risa. Era un periódico de 8 páginas, el Nuevo Mundo. Tenía muy buena circulación,
porque aventaba cabezas de esas escandalosas y ya sabrá la nota policial que era la que hacía ruido. Entonces Pancho, que se veía muy bien, sobre todo la nota policial que la manejaba perfectamente bien, el que me dijo, dice, quiero que te hagas cargo de la fuente de policía. Para mí escribir, pues, me nacía ya, yo ya sentía la inquietud de seguir escribiendo. El taller ya no me llenaba. ¿Cómo no? Le pasé del taller a la redacción, empecé a hacer mis notas policíacas, les gustó, sobre todo a Pancho, y me corregía mi estilo a veces más, en fin, el caso era que les hacía las cosas más o menos como tú dices, como Dios manda, ¿verdad? ¿No? Atropellando al pobre Cervantes, pero pues ahí andamos. Es lamentable la pérdida de tan grandioso periodista. Yo trabajé con él aquí en la legislatura cuando fue jefe de prensa. Magnífico compañero, un hombre que pues, de veras agradaba a todo. Y aparte que nos invitaba a su restaurante que él tenía, al mesón de Don Nacho, que era un restaurante muy famoso aquí en Mexicali, y nos íbamos todos los empleados a comer ahí con él, y convivíamos con él, le gustaba mucho convivir con la gente y todo, y aparte pues magnífico periodista. Empecé a cubrir la fuente de policía, muy divertida, muy suave. Ahí conocí a Nicarlo, a Jesús Quiñones García, a Pancho García Robles, Lázaro Violante, a Miguel Ángel Sánchez, que era una hormiga para trabajar ese muchacho. Y entre ellos a la que posteriormente fue mi esposa, a Emma. Y pues ¿qué hago? Se acabó el periódico, lo cerraron por una huelga, me fui a buscar trabajo al ABC, me dieron chamba en el ABC, también cubría yo la fuente de policía, pero yo aficionado a otras fuentes, ¿no? Porque afortunadamente todo la supe manejar. Desgraciadamente se fue don Nacho, un gran periodista, un decano del periodismo en Baja California, y la verdad que sí nos duele porque hace unos meses estuvimos con él acompañándolo en su hogar, íbamos a comer de vez en cuando, convivíamos y estaba lúcido, era un señor que te platicaba de anécdotas, del periodismo, cuando empezó, y pues la verdad que pues se nos fue un gran periodista, el decano de periodistas, como te vuelvo a repetir, en Baja California, que son pocos de los que pues han sobresalido en Baja California, ¿no? Desde chamaco, que yo me sepa, empecé a trabajar en una imprenta en la calle de Revillagigedo. Y desde entonces me gustó el olor a la imprenta, a la tinta, todas esas tonterías. Es fascinante el ambiente que se respira en una imprenta. Y de ahí traigo, me picó la avispa del periodismo. Y lo que sea cada quien, el periodismo es una universidad, enseña. Tiene grandes rincones, grandes hendiduras donde puede uno abrevar. Hay luz, hay luminosidad de enseñanza, de aprendizaje, de novedades. Es una cosa preciosa el periodismo. Él cubría todas las fuentes, él dominaba todas las fuentes, él nos cubría agrícolas, agropecuarias, nos cubría sociales, incluso hasta deportes llegó a cubrir, pues con su ocasión que eran los toros, ¿no? Que era un buen cronista taurino y en todas las áreas él se desempeñó con nosotros, las fuentes políticas, los partidos políticos acudía a la legislatura, incluso aquí fue
en la legislatura fue también jefe de prensa en algunos años. Entonces era multiusos, él dominaba todas las fuentes y todos los temas ahí de periodismo. En el ABC duré buen tiempo. Don Cristóbal Garcilaso era el director del periódico. Con él hice buena amistad. Ya para entonces ya ya había abierto el periódico El Mexicano. ¿Todavía no existía La Voz de la Frontera? Todavía no. Don Cristóbal se fue a trabajar al Mexicano. Después de que don Fidel Sánchez Moreno dejó la dirección. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero ahí fue don Cristóbal. Y yo me fui con él. Ahí me dieron chamba. Duré un tiempecito corto, si tú quieres. Y entonces, ¿por qué yo me salí del periódico? Y dije, ya no me gustaba la manera en que se llevaban ahí las cosas al principio. En el periódico, en la redacción. Me hice amistad con Carlos Durán, otro muchacho ya en paz descanse, que hicimos un periódico que se llamaba La Voz de Pueblo Nuevo. Y La Voz de Pueblo Nuevo era una carta pues no sé, de chismes, de lo que tú quieras y mandes. Nacho fue el periodista completo de su tiempo. Quizá ya no avanzó en las nuevas tecnologías, que déjame decirte que ya las últimas columnas en El Mexicano sí las escribía en su computadora, tenía su cuenta de Facebook y estaba incorporado a las nuevas tecnologías, pero obviamente a eso él no le llamaba la atención. Él quería su máquina vieja, él quería teclear, como decía, embadurnar cuartillas y darle de trancazos a las teclas. Yo creo que en ese tiempo se quedó. ¿Qué le faltó? Darnos más, o sea, abrirse más. Yo creo que éramos pocos los periodistas que abrevamos de su conocimiento, de su habilidad, pero porque él no se dejaba, pues, o sea, él compartía con la gente que nos dejábamos, ¿no? Déjame decirte que a mí la verdad me tocó en suerte, pues ser uno de los elegidos como prácticamente su hijo dentro del periodismo. Él me adoptó allá por los años 70, 78 por ahí, y él fue el que me hizo. Él fue el que me hizo reportero. Me enseñaba en la redacción de La Voz de la Frontera, pero me enseñaba también en el Hoyo 19. En la cantina estaba un conocimiento muy especial, sobre todo de la sensibilidad que debe tener el periodista hacia las causas sociales. Gracias. Ay, vamos a trabajar a La Voz de la Frontera. Fui del equipo que trabajó que inauguró el periódico. ¿Quiénes estaban ahí de reporteros? ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Mira, estaba Edmundo Bustos Pérez, Corilé Guía, Roberto Enríquez Valenzuela, Miguel Ángel Sánchez, Miguel Suárez Orozco, Sergio Gómez Silva y el servidor Ignacio Aguirre. Aldrete tenía unos almacenes de costales ahí, no sé, en la Colón. No creo Internacional, la calle. Y rentó, desocupó todo el almacén y ahí se instaló La Voz de la Frontera en primer tiempo. Con una maquinaria, con una rotativa Thatcher de 4 cabezas, o de 2 cabezas, algo así. Y ahí se empezaron a editar La Voz de la Frontera. Esto, pues en El Mexicano hice famosa con un aeropuerto. Aparte de que ya escribía, me hacía yo pedazos entre la fuente de policía y luego la fuente del aeropuerto. Y pues duré bastante tiempo, 8 años trabajando la fuente, bastante tiempo. Era una cosa divertidísima trabajar ahí. Ya cuando se vino la idea de que había que abrir nueva pista y ya lo llevaron al aeropuerto ahí en casa
pues hasta allá tenía yo que ir a veces, ya cuando lo cambiaron, ¿no? Pues, yo lo recuerdo con mucho cariño, fue de las personas que conocí cuando yo empecé en esto del periodismo. Nos divertíamos mucho, éramos pues muy pequeñas nosotros empezando en esto, ¿no? De las reporteras nuevas de aquel entonces, y obviamente pues muchos consejos de parte de él como una persona muy experimentada dentro de esta profesión. Nos tocaba de repente reuniones que estaban muy aburridas y los dos cabeceábamos, nos dormíamos, pero con eso también bromeábamos mucho. Era una persona muy contenta, siempre andaba de muy buen humor, siempre también trataba de darte muchos consejos y eso pues es con lo que yo me quedo, ¿no? Y nunca han reconocido el trabajo de los reporteros. No, hasta la... Jamás. Eso es triste. El talento de un muchacho que se deshace sacando la información y escribiendo las notas. Mi estimado Cosme, fíjate que pues tengo la fortuna, o más bien tuve la fortuna que por casi 50 años llevar amistad con don Ignacio Aguirre, porque llegué aquí a Mexicali aproximadamente en el 67 y desde entonces pues he tenido grandes vivencias y grandes recuerdos con él. Él fue mi socio en un negocio que abrimos ahí, que fue de los primeros en el centro cívico, que se llamó Queso, Pan y Vino, el mesón de Don Nacho. Pues me tocó ser abogado de él en un momento álgido ahí de cuando acusaron de aviador a él y a otro grupo de compañeros, cuando realmente pues era un gran trabajador del gobierno del estado. Me tocó también vivir con él épocas en que fue juez de la Plaza de Toros, con su columna Biombo, que también escribía con temas taurinos. El aeropuerto que cubrió por muchos años y que esa columna le valió que entre la gente aquí de Mexicali se le nombrara como el poeta del aeropuerto, por el estilo que le imprimió a esa columna. En fin, digo, tengo una serie de vivencias que pues serían muy largas de enumerar, Cosme, pero pues fue mi amigo, que así lo considero, por muchos años. A mí me acusaron, a mí, a Bermúdez, a José Mercado y a no sé cuántos más, de que nos pagaban sin trabajar. Aviadores. Y por lo tanto, ese dinero que nos habían pagado, tenemos que devolverlo. Ah, caramba, digo, pues. Y fue una reunión que tuvimos en una ocasión en las oficinas del centro cívico, con un licenciado Ahumada Aurruti. Y él fue el que dijo, pues el señor Ignacio Aguirre está señalado como persona que no trabajaba y se le pagaban y debe 2 millones de pesos. Y brinca mi comadre, Colila. Dice, no sé, digo la cosa es sincera porque no se engañe. Yo se lo agradezco infinito a mi comadre. Brinca y dice, óigame, señor licenciado, ustedes están cometiendo una injusticia y además una gran mentira. Porque si alguien trabaja ahí en esa oficina, es el señor Aguirre. Yo lo he visto, que seguido, él es el único que está pegado ahí a las máquinas de escribir y seguido acompaña al gobernador a sus giras y seguido anda detrás de cuando acá ustedes lo señalan como aviador. El periodismo es el arte de saber interpretar la vida de los pueblos a través de una libreta y de las páginas de un diario. En estos 3 años hemos impulsado como nunca la educación de tus hijos.
Hemos garantizado el espacio en bachillerato para todos. 100,000 niños beneficiados con uniformes escolares gratuitos. Más de 13,000 alumnos gozan de becas oportunidades. Y hemos efectuado más de 1,000 acciones de obra de infraestructura educativa. Además de contar con 2 nuevos planteles de preparatoria. En Baja California, vamos por buen camino. Tercer informe de gobierno. Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador. Cultura Fronteriza presenta hechos y personajes de la historia fronteriza. Hola, estamos aquí nuevamente en la que fue Escuela Cuauhtémoc, este edificio emblemático de Mexicali que acaba de cumplir 100 años de haber sido inaugurado el 16 de septiembre del 2016. Se cumplieron 100 años de que este edificio fue inaugurado por el entonces gobernador y los presidentes municipales, Esteban Cantú y Francisco Borges. Bueno, pues esta escuela, nosotros cuando hablamos de Escuela Cuauhtémoc nos la imaginamos como una escuela primaria y se me ocurre pensar en 1950, por ejemplo, cuando se inscribieron aquí más de 800 niños de primaria, ¿verdad? Me imagino subiendo estas escaleras, me los imagino en medio de esa alegría natural que hay en una escuela. Debe haber sido un momento muy importante, la vida que adquiría este edificio con las risas, con la alegría, con el movimiento de tantos niños. Pero bueno, la Escuela Cuauhtémoc no solamente albergó a una escuela primaria, también a partir de 1950 aquí funcionó la Escuela Normal Fronteriza. Esta escuela que había sido creada en 1947 y empezó a funcionar en la secundaria 18, pero en el 50 se cambia para acá y aquí va a funcionar hasta 1958, es decir, 8 años va a funcionar aquí la Escuela Normal Fronteriza, que también albergaba grupos muy grandes. En 1958, por ejemplo, cuando a mí me tocó inscribirme en la Escuela Normal Fronteriza, éramos más de 60 alumnos en primer año, o lo que le llamábamos nosotros cuarto año, porque en ese tiempo la normal era continuación de la secundaria. Por esa razón también, al cambiarse la secundaria para la normal para acá, se establece la escuela secundaria anexa a la normal, porque bueno, la normal era continuidad de la secundaria. Entonces, si nosotros éramos 60 en un grupo, pues probablemente en quinto año, en sexto año, había cantidades similares. Así que la escuela pues estaba en continuo movimiento. Esto es en los años de 1950 a 1958. En octubre de 1958, la escuela normal salió de aquí para ocupar el edificio que se había construido Profeso en el exegido Coahuila, donde todavía funciona la Escuela Normal Fronteriza. Bueno, pero en esa época, en 1953, surge lo que se llamó el Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Este instituto podemos considerarlo algo así como antecedente de la universidad aquí en Baja California, porque albergaba 6 escuelas. Había una escuela de enfermería, la escuela de contabilidad, la escuela de arte, la de pintura José Clemente Orozco. Estaba también una escuela de arte y confección, de corte y confección. En fin, había 6 escuelas que funcionaban aquí. Estas escuelas, algunas funcionaban en el turno vespertino. Por ejemplo, la anexa a la normal funcionaba en el turno vespertino. La escuela de pintura también. Y algo muy importante que pocas veces se menciona, pero en 1958, inmediatamente cuando la normal sale, se crea el turno vespertino. La Escuela Cuauhtémoc hasta 1958 únicamente había funcionado en el turno vespertino, con 12 grupos. En 1958 se crea el turno vespertino y conserva su nombre, siendo la primera directora la profesora Carmen Rivera Almada.
La profesora Carmen Rivera Almada condujo esta escuela Cuauhtémoc Vespertina con una gran sapiencia, con un orden. Todo estaba perfectamente organizado. Por ejemplo, los lunes sociales para entrar a la ceremonia cívica de los lunes, aquí en el teatro al lado, ella ponía la marcha de Zacatecas. Entonces los niños, conforme iban los acordes de la marcha de Zacatecas, iban desfilando a entrar a ocupar su lugar en el salón de actos. Al terminar, lo mismo, tocaban la marcha Zacatecas y los alumnos salían. Todos los días, curiosamente, en la mañana al entrar a clases y a la hora de recreo al entrar a clases otra vez, la profesora se ponía en un lugar estratégico donde todos los niños escucharan y tocaba una campanita. En ese momento ocurría lo que los niños le llamaban volverse estatuas, porque donde estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo en ese momento, al sonar la campanita, los niños se quedaban parados sin moverse absolutamente nada. La segunda vez que tocaba la campana, el segundo campanazo, empezaban a caminar de donde estuvieran hacia el patio. Ahí caminaban y cada grupo tenía designado el lugar donde debía formarse. Se formaban. Y la profesora Carmen daba el tercer campanazo, los niños empezaban a marchar rumbo a sus salones. Eso ocurría 2 veces al día, a las 8 de la mañana cuando entraban y a las 10:30 al terminar el recreo. Era una organización total. Los viernes, por ejemplo, se limpiaban los pisos, se les ponía aceite. Había la participación muy activa de los alumnos. Por ejemplo, cada grupo, los grupos superiores tenían su mesa directiva. De quinto, de sexto año, tenían su propia mesa directiva y ellos tenían pues una representación suficiente como para ir ante la directora y decirle que algo no estaba mal en el grupo o en la escuela, y eran tomados en cuenta, sus sugerencias eran escuchadas. Bueno, otra de las cosas que había también en esa época era la Cruz Roja escolar, ¿verdad?, que los mismos alumnos de la escuela atendían. Y bueno, los alumnos de esta escuela, los exalumnos que vinieron en la escuela, hablan de una gran participación o una gran concurrencia de niños de origen chino, a los cuales había que ayudar porque era una regla que establecía la profesora Rivera, en el sentido de que había que tratarlos igual como se trataban todos los niños mexicanos. No debería de existir el menor asomo de discriminación, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, recordaba una exalumna de esta escuela, cómo en alguna ocasión, teniendo ella 8 años, llega un joven de 17 que no hablaba absolutamente nada de español. Entonces, por órdenes de la directora, todos deberían de acercarse, hablar con él y ayudarlo a que aprendiera español. Así lo hicieron. Dice que al terminar el ciclo escolar, el joven de origen chino hablaba español y bueno, ya no volvió, probablemente por la edad, pero todos tenían esa consigna de parte de la directora, tratar bien a los compañeros, de tal manera que no se sintieran pues fuera de lugar ni sintieran nada en contra de los mexicanos. Otra de las cuestiones organizativas que tenía la profesora era que al salir los niños, cada maestro debía de conducirlos a la salida. Y de ahí cada quien tomaba su camino hacia su casa. Pero había niños que tenían, por ejemplo, los niños de primero, segundo, tercero, que tenían hermanos en los grados superiores. A estos niños se les conducía a un salón dedicado especialmente a entretener a los niños mientras salían sus hermanos para que ya pudieran retirarse a su casa. Entonces, ellos lo que hacían era
jugar ahí. Dice que era muy común que jugaran, podían disponer del pizarrón, había quizzes, de tal manera que ellos jugaban competencias, dice que principalmente competencias de matemáticas. En fin, la profesora era una directora muy organizada, vivió hasta 1964 y desde el 58 hasta el año en que ella muere continuó siendo directora, aun cuando el último año pues ya no estaba permanentemente, faltaba por cuestiones de enfermedad, pero seguía siendo la directora efectiva y había alguien que la suplía. Pero bueno, en el verano del 64 ella muere y ya se acaba pues su gobierno en esta escuela. Pero es muy recordada la profesora por esa manera que tenía de tratar a los niños. Hay jóvenes que estuvieron aquí en la Cuauhtémoc, como por ejemplo don Luis Contreras, recordaba que la profesora era muy bonita, pero aparte era muy buena con ellos. Incluso los invitaba a su casa, ella nunca se casó, y los invitaba a su casa y ahí les invitaba algo de comer. También esta maestra que hablaba de la escuela vespertina, decía que por ejemplo el Día del Maestro, los recibía en su casa, le cantaban las mañanitas, le llevaban algunos obsequios y ella a cambio les ofrecía algún refrigerio. Y bueno, era una relación muy muy estrecha con los alumnos de la escuela Cuauhtémoc y una gran maestra de la que pues hay que hablar, hay que recordarla. Tantos grandes maestros que hubo en esta escuela, pero la profesora Carmen Rivera Almada es un ícono porque trabajó prácticamente 50 años en esta escuela. Regresamos con más de Cultura Fronteriza. En estos 3 años hemos concretado importantes obras de infraestructura. En Mexicali se moderniza el Boulevard Manuel Gómez Morín. Se concluyó el mejoramiento del distrito médico y la primera etapa de la escuela de música. Asimismo, se avanza en la rehabilitación y saneamiento del sistema lagunar, proyecto que brindará grandes beneficios ambientales y espacios de esparcimiento. En Baja California, vamos por buen camino. Tercer informe de gobierno. Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador. Cultura Fronteriza presenta Traselente. ¿Qué tal? Estamos con el licenciado Sergio Ortiz Salinas. Él es jefe del CEPA, el Centro de Estudios y Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Baja California. Él es gurú y uno de los pioneros de la producción de cine y video en Baja California. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy bien, Checo. Gusto en tenerte aquí en nuestra casa. Sí. En el CEPA. Al CEPA, es siempre un gusto. Oye, Checo, en todo este tiempo transcurrido has hecho un registro de una cantidad X muy, muy grande de hechos, de proyectos, de actividades, todos gira alrededor de la producción de cine y video. ¿Cuándo inicias? ¿Cuándo se da el pizarrazo de este camino? Aquí en la universidad, hace 35 años comenzamos. Comenzamos justamente, el próximo año la universidad cumple 60 años de creada. Y los trabajos los iniciamos justo en los festejos del 25 aniversario de la universidad. Una vez que concluyeron los trabajos, lo que se hizo fue me invitaron a crear un departamento que se llamó de producción. Muy heterogéneo, muy complicado porque abarcaba las áreas de producción audiovisual, de radio, de editorial, y una vez acotado, un año después, quedó como departamento de tecnología audiovisual. Formalmente ahí comienzan las producciones. Okay. Pero antes estuviste, ayudaste a generar el Radio Universidad, ¿no? El departamento de... No, yo me integro dentro de un programa que se llamó Programa de Promoción y Desarrollo Universitario. Y ahí yo coordinaba los trabajos de comunicación. Sí trabajé en radio, hice mucha radio en Radio Universidad porque me interesó y ahí estaba y me gustó producir. Pero siempre mi labor principal ha tenido que ver con los medios audiovisuales.
video, porque tiene que ver con la época. En esa época que te hablo de los principios de la década de los 80s, en todo el país, en todo el mundo realmente, había declinado la producción en cine, que era lo que yo hacía antes, producía documentales en cine, por los altísimos costos de producción y por el arribo de las máquinas portátiles de video. Entonces estuvimos obligados a trabajar con las horribles, pésimas, feas, increíbles, malos sistemas lineales de televisión por video, ¿no? Entonces, durante un tiempo ahí experimentamos con eso. Pero era audiovisual y era técnica cinematográfica para producir documentales. Ahí nace Culturas en Movimiento y después Fahrenheit, que era lo mismo, pero cambia de nombre. La misma gata más que revolcada. No, primero fue una época del 80-81 hasta el 88, que estuvimos produciendo exclusivamente documentales científicos y hacíamos materiales para apoyar el trabajo artístico de nuestros colegas de actividades culturales. Cuando abre el programa de comunicación la UABC, en lo que hoy es la Facultad de Ciencias Humanas, nos dimos cuenta de que la facultad había nacido sin laboratorio, sin equipo, sin todo lo demás, y lo que hicimos fue crear un grupo, abrir un espacio para que los estudiantes que tenían deseos de introducirse en la práctica de la televisión, el video y la técnica de cine pudieran trabajar y pudieran aprender. Ahí con un primer grupo que era un grupo que se llamaba Taller de Creación de Imágenes en Movimiento, nace Culturas en Movimiento, que fue un programa muy afortunado porque logró ser transmitido a través de tiempos de RTC, en buenos tiempos de RTC, en las dos cadenas nacionales que había entonces, que era la de Televisa y la de Imevisión, antes, previo al nacimiento de TV Azteca, ¿no? Y en horarios muy buenos. Eran tiempos coyunturales, eran los tiempos en el que el PAN gana su primer gobernatura, eran los tiempos en que las cosas empezaban a cambiar en el país apenas, ¿no? Entonces, pues con la Viada produjimos este programa de Culturas en Movimiento. Y ahí fue como un semillero, ¿no? Ahí formamos a los primeros. A los primeros, ¿no? Los maestros de los maestros que hoy dan clase y de los maestros que también hoy dan clase, ¿no? Y para ello trajimos a gente muy importante. Alejandro Parodi, mi maestro, empezó a venir a la UABC a dar cursos para enseñar teoría del color, teoría de la luz, técnicas de montaje, puesta en cámara, ese tipo de cosas. Federico Campbell, el escritor que en paz descanse, aportó también muchísimo a este grupo con cuestiones más intelectuales de escritura, de creación, ese tipo de rollos. Y otros excompañeros míos de la universidad, como Jorge Farré, venían a dar clases de edición y postproducción en general, ¿no? Y lo que buscamos era traer maestros, los mejores maestros disponibles para que capacitaran, para que coadyuvaran a formar a esos alumnos, que son muy buenos productores y maestros, todos ellos. Sí, exitosos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Y cuándo nace el proyecto del CEPA? ¿En 2008 más o menos? El proyecto del CEPA, sí. El proyecto del CEPA nace hasta... Fueron varias, son cuatro actos, 4 vueltas de tuerca. Primero fue la divulgación de la ciencia, que fue donde todos aprendimos a producir documental científico. Luego vino Culturas en Movimiento, que fue una época no muy larga, fueron 4 o 5 años nada más de trabajo. Posteriormente vino la apertura de un espacio muy importante en el sistema de cable, que fue la imagen de conocimiento, en donde también recibíamos a todos los alumnos que venían de las carreras de comunicación a formarse de UABC y de otras universidades, tanto de Mexicali como de Tijuana. Tijuana, sí, me recuerdo. Y posteriormente, cuando finaliza ese ciclo con la empresa de cable, es que decidimos crear el programa educativo de medios audiovisuales. Entonces, los que eran productores, que tenían experiencia y conocimientos y muchas millas corridas, lo que hicieron fue transformarse en académicos. Cambiamos académicos casi todos, y muchos de nosotros seguimos con los dos sombreros, producimos y damos clase. A eso nos dedicamos.
Más o menos fue que 2008. 2008. Ajá, ya estaba la Facultad de Artes y entonces nace el proyecto, el programa. Sí, cuando se da la reforma universitaria aquí en la UABC con el doctor Mungaray, cambiamos todos. Y mucha gente me dice que uno de los logros más importantes, que a juicio de quienes me lo dicen, fue justamente el nacimiento del CEPA. El doctor Mungaray, que tiene una visión muy padre de las cosas académicas, me decía, hace falta un programa académico de artes audiovisuales. Me hablaba del clúster cinematográfico, me hablaba de la importancia de un cambio, y empezamos a trabajar en crear el programa de medios audiovisuales en ese entonces. Y esto se concreta, ya se realiza en la gestión del doctor Estrella. A él le toca ya operar todo con su equipo de trabajo el nacimiento del programa. De la escuela de medios. Sí, pero lo inteligente de todo esto, perdón, no sinteticé, lo inteligente de todo esto fue que en lugar de crear más burocracia, en lugar de crear una nueva unidad académica, la decisión original cuando se crea el CEPA, que deja de ser tecnología audiovisual para convertirse en centro de estudios y producción audiovisual, fue el que estuviéramos adscritos a la Facultad de Artes. De esa forma se obtenían dos ganancias. Uno, no se creaban más puestos burocráticos, y dos, fortalecíamos la matrícula débil entonces de la Facultad de Artes, que tenía pocos programas y muy pocos alumnos también, ¿no? Éramos muy pocos. Les dimos fortaleza. Sí. Y sentimos celos. Tengo una nota dentro del trabajo de investigación que estuve haciendo y que no lo sabía, y quiero que me lo platiques, sobre la casa productora Telearte. Telearte nace cuando no puedo yo pagar el recibo de luz un verano. No era académico, yo era analista en la universidad, no tenía beneficios ni ventajas, y la única opción para poder subsanar mis gastos familiares con mis hijos era trabajar independientemente. Entonces lo que hice fue abrir una casa productora que fue pionera en Mexicali, y tuve la gran suerte de colaborar con mi amigo Gustavo Vildósola Ramos. Él me invitó a trabajar en Kenworth Mexicana, y de ahí se empezaron a venir otros contratos, otros clientes, hasta que al dejar la familia Vildósola Kenworth y al aburrirme yo de hacer lo mismo, dije, mejor me regreso a la academia, ¿no? Fue una época muy divertida, particularmente de la mano de todos los amigos de Kenworth y de Gustavo, por supuesto, en la que me divertí muchísimo, aprendí mucho, porque son cosas distintas. La sola visión de la calidad es totalmente diferente, es muy estricta, muy afinada, y la exigencia de la característica del producto. Y además me paseaba mucho, era muy divertido. Entonces, eso era Telearte. Telearte producíamos básicamente para Kenworth, para el gobierno del estado, hacemos videos de tipo industrial. Fue divertido, pero se vuelve como una película buena de acción que ves muchas veces y te aburre de repente, ¿no? Sí. Hacer lo mismo. Porque en la universidad, por ejemplo, las técnicas narrativas que aquí utilizo yo, lo personal, la forma como narro con la cámara, mis propias reglas de no usar efectos, de no usar ondas artificiales, ese tipo de cosas, a mí me encanta porque me comunico de una manera muy específica, pero en el medio privado, industrial, no se permite, porque ahí todo es un poco más artificial, colores artificiales, muchos efectos, muchas maromas, mucha animación. O sea, todo lo que yo enseño en clase que no me gusta, tengo que hacerlo por fuera si trabajo en la iniciativa privada. Entonces me encanta la universidad porque es una súper trinchera para crear. Sí. Regresamos con más de Cultura Fronteriza.
Gracias por la atención prestada a Cultura Fronteriza. Mi nombre es Cosme Collion y me da mucho gusto que semana a semana nos acompañe en esta emisión. También nos da gusto recibir su comunicación a través del correo electrónico que tenemos, que es culturafronteriza@gmail.com. culturafronteriza@gmail.com. También nos puede buscar en YouTube. Cualquier programa anterior lo tenemos en YouTube para usted. Gracias por la atención prestada. Los esperamos en 8 días. Esto fue todo en Cultura Fronteriza. Hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por el Gobierno del Estado a través del Instituto de Cultura de Baja California. Gobierno del Estado.